Ya están en nuestros estudios Jorge Giacobbe, hijo, analista político, alguien a quien yo realmente respeto en términos del análisis político, me parece muy interesante charlar con él. Y está Matías Carugati, que es economista de Management and Fit. Quiero con ellos construir un poquito, y ahora con la información que van a aportar Carlos González Prieto y Javier Díaz respecto a lo que está pasando en la política argentina, porque está en ebullición. Les decía, Massa salió con todo, apelando al votante de Cristina y también un mensaje a Cristina. Salieron con todos los radicales desafiando a Macri cuando Macri todavía no regresó de su viaje, con el tema de la interna de Cambiemos. Pero le voy a preguntar a Jorge Giacobbe, y también me interesa la opinión de Matías Carugati en términos económicos, ¿cómo hace el gobierno para romper, que es lo que quiere hacer Macri, quebrar este año la regla electoral de la democracia argentina desde el 83 hasta la fecha? ¿Cuál es esa regla? Vamos a mostrarlo. Esto apareció en unos reportes de los bancos de inversión extranjeros, creo que era en el JP Morgan. Apareció en el último informe de este banco, que es uno de los bancos principales que opera bonos de la deuda argentina y que apuesta fuerte, obviamente, tanto por el gobierno de Macri como porque la situación no se desbande. Bueno, le envió a sus clientes en las últimas horas este cuadro, haciendo un análisis del panorama político de la Argentina y si Cristina tiene chance de volver o el peronismo tiene chances de volver al poder. Y fíjense, lo que muestra este cuadro es del año 89 hasta la fecha, que siempre que la economía cayó, es decir, que hubo crecimiento negativo, crecimiento del PBI, el cuadro muestra el año, el tipo de elección presidencial o legislativa, el crecimiento del PBI, la inflación y quién fue el ganador. Bueno, lo que muestra este cuadro es que siempre que la economía cayó, ganó la oposición. 89, obviamente, la debacle de Alfonsín, triunfo de la oposición. Después, 91-93, la economía creciendo 8-9% en los primeros años de Menem. La inflación también había bajado fuerte con la convertibilidad, pero básicamente el crecimiento, triunfo del oficialismo. En el 95, que pega el efecto tequila, es cierto que la economía cae ese año, pero venía con un arrastre, venía creciendo 8-9%. Y Menem había logrado bajar prácticamente a cero la inflación después de las hiperinflaciones del 89-90, de las dos hiperinflaciones. Entonces, con ese envión, Menem gana en el 95 la elección. Año 97, la legislativa. Bueno, acá está la discusión, ¿no? En el año 97, en realidad la oposición le gana a Menem, ¿no? Pierde la legislativa. La economía todavía crecía, pero en el 97 ya venían apareciendo todos los problemas más de fondo de la convertibilidad, que era la suba de la desocupación después del 95, y todos rezando a que Brasil no devaluara para que no se estrellara todo. Si uno sigue la progresión, lo que ve en general es eso que les decía. En el 99 ya estaba la economía en recesión, con Menem, gana la oposición, obviamente triunfa de la Rúa, también estaba el tema de la corrupción presente y otras cuestiones, pero si uno se para en cualquiera de estos años puede encontrar eso. Kirchner gana en el 2003, gana en el 2005 la legislativa, gana la presidencial del 2007, Cristina, todos años de crecimiento. Y en cambio, cuando viene un año recesivo, 2009 legislativa, gana la oposición. Lo que vemos también, pierde Cristina 2013-2015, bueno, años en los cuales ya la economía empezaba a hacer ruido, ¿no? Sobre todo el 2015 venía de la recesión del 2014. Ahí aparece la inflación ya elevada y gana la oposición. Y el oficialismo gana en el 2017, gana Macri, con una economía creciendo levemente, 3%, después de un año recesivo, y con una inflación que también fue más baja que el año anterior. Pero en general la máxima que se ve es los oficialismos ganan si la economía crece, con la inflación más o menos controlada. Si la economía cae, gana la oposición. Bueno, a ver, Jorge Giacobbe, contame cómo hace Macri para romper esta máxima, esta regla de oro, si se quiere, desde el regreso a la democracia. ¿Por qué el gobierno sigue tan confiado con la idea de, con una economía que este año caerá a 1%, 1,5%, dicen otros, no sabemos porque depende un poco de la dinámica esta que estamos viendo en estos días, aún así
considera que tiene chances de ganar la reelección presidencial. El cuadro que desarrollás es interesante, pero me parece que es una forma de ver cómo evolucionan los acontecimientos. Y me parece que no hay que analizar los hechos con ese nivel de linealidad. En algunas de las elecciones que vos marcás, lo que no dice ese cuadro es si las oposiciones o los oficialismos querían ganar las elecciones. Si estaban unidos o divididos. No, si en función de lo que iban a venir, querían dejárselo a un sucesor propio, querían que le explote a otro. Y es el caso de Menem con De la Rúa. Menem construyó a De la Rúa para que la bomba le explotara a otro. La alianza. A la alianza, claro. Y te lo decían claramente, digamos. A mi entender, y con algún nivel de certificación, en el 2015 el kirchnerismo tampoco quería ganar las elecciones porque sabía que le había dejado la bomba puesta y prefería que le explotara a Macri. Podemos analizar en qué medida le explotó. Vos sos de los que dicen el boicot a Scioli del propio kirchnerismo tenía que ver con que Cristina no quería a Scioli en el poder, o no quería un peronismo en el poder. Por supuesto. Aún así querían ganar la general porque en la general se reparte gran parte del poder, que me parece que es lo que está pasando ahora. Lo que hay que preguntarse con la oposición, Maxi, es si la oposición quiere ganar las elecciones o está haciendo todo mal a propósito, amén de que el oficialismo también está haciendo todo mal. Y para esto hay que evaluar no solo lo que sucedió, sino cómo son los próximos 4 años de la Argentina. Si entendemos que los próximos 4 años son 4 años donde la cosa va a repuntar y Papá Noel va a venir porque está a la vuelta de la esquina y tiene una bolsa de caramelos que es enorme, que es lo que te cuenta el oficialismo, entonces es bastante probable que quieras ganar las elecciones. Si vos te das cuenta que los próximos 4 años va a seguir habiendo inflación, va a haber que seguir ajustando el Estado, va a haber que seguir produciendo dolor social y administrar la conflictividad que la producción de ese dolor genera, entonces yo no sé cuánta gente quiere ganar. Yo no los veo haciendo... Pero pará, te lo pongo en otros términos, porque me parece que acá es tan salvaje la pelea política que hoy Cambiemos quiere sí o sí ganar la elección, porque además tiene el apoyo del FMI, de Trump, de los organismos internacionales, porque además ve que hay una pulseada muy grande, se plantea a nivel internacional, entre Macri y el populismo, como lo llaman desde afuera. Y además porque creen que tanto las investigaciones de corrupción de Cristina, si Macri sale del poder, y bueno, vendrá el peronismo en términos de revancha a buscarlo a Macri. Sí. Entonces me parece que el oficialismo, no hay duda, sería el fin del proyecto político de Macri perder la elección. Eso no es evidente. Entonces, seguro, pero eso, que ellos estén obligados a ganar la elección para completar la tarea o para hacer el segundo capítulo de la tarea, que probablemente necesite más capítulos, no 8 años, no quiere decir que la vayan a ganar con alegría, que la quieran ganar. No tienen otra opción que salir a ganar. Y me parece que la oposición está jugando a ganar una parte de la elección y la otra a perderla. Maxi, quiero ser claro con esto. El negocio de este año es ganar la general para quedarse con todas las provincias posibles, intendencias posibles, cámaras de diputados, senadores, nacionales, provinciales, consejos deliberantes, morder todo el poder que se pueda, pero ser socio minoritario del problema que viene de los próximos 4 años. Y entonces, este año, si va a haber una general y donde se define toda esa parte del poder, y va a haber una segunda vuelta donde se define la presidencial, el negocio es ganar la primera y perder la segunda. No, pero para, porque ahí, detengámonos ahí en lo que está diciendo. Dale. Hay algo, yo no creo que alguien tenga un proyecto político, como se plantea en los eslogans de campaña y demás, para no ir preso, ¿no? O que se presente una elección para usarlo fuero y no ir preso. Pero es evidente que si Cristina no gana la elección o no encuentra la forma de tener su proyecto político en el poder, es evidente que los jueces están avanzando en una dirección que termina con ella o con la familia o con los hijos en la cárcel. Entonces, vos me estás diciendo que si Cristina es candidata, después te voy a preguntar si vos crees que Cristina va a ser candidata o no, ¿no quiere volver a ser presidenta? Por supuesto que Cristina no quiere volver a ser presidenta. Cristina no quiere volver a ser presidenta. Cristina no se quiere hacer cargo de la bomba que han dejado, Maxi, por eso se la dejaron a otro. Lo que va a querer para su gente... ¿Para vos Cristina no va a ser candidata? No, yo creo que va a ser candidata. Hay una discusión muy grande dentro del directorio de mi empresa. Hay quienes creen, gente con mucha más experiencia que yo, con muchos más años. Mi padre, por ejemplo, cree que Cristina no se va a presentar. Yo creo que sí se va a presentar. Pero a menos de que se presente, me parece que el negocio al que apuntan, Maxi, es a ganar la general, quedarse con la cuota de poder necesaria para seguir extorsionando al poder. Es decir, yo voy, me presento, te hago el juego de que pierdo, te hago de sparring y entonces no voy presa yo ni mis hijos. Cristina no va a ir presa nunca en este país. Un acuerdo político, lo que estás diciendo es un acuerdo con el oficialismo. Qué fuerte lo que está diciendo, cambió un poquito el eje del análisis. Sí.
esta idea de que Cristina no quiere volver a ser presidenta. Yo coincido que ya sea Cristina, ya sea Sergio Massa o Urtubey, o el propio Macri, lo que viene a partir del 10 de diciembre es o se ponen de acuerdo mínimamente en algunas cosas, un consenso político amplio, o Argentina se da otra piña a poco de asumir el próximo gobierno, ¿no? Maxi, la clase política que nos trajo hasta acá, que no pudo hacer cloacas, no pudo hacer cordones cuneta. Nosotros creemos que realmente después del 2019 van a poder conversar entre ellos y coordinarse. No, me parece que más bien todos van a jugar a astillar lo que puedan de la oposición, lo que hoy se está analizando en función de que hipotéticamente se podrían unir, me parece que es un blef. Y me parece que nadie quiere meter los dedos en el enchufe. Pará, es polémico. Lo que voy a sumar a Matías Carugati y ahora la información que tiene Carlos González Prieto nos va a contar, atención, cómo aparece la interna de Cambiemos desafiando a Macri, si eso debilita a Macri o están buscando apuntalarlo por otro lado, con los votos que se le está yendo. Pero Matías, bueno, ¿qué visión tenés vos respecto a cómo se llega en este escenario electoral, ¿no? Después hablamos, después del 10 de diciembre, eso es, a esta altura ya ciencia ficción, es el larguísimo plazo. Pero vos coincidís con esto que planteamos, que llega con una economía que difícilmente pueda soplar con mucho viento a favor, digamos, una economía que no termina, en el mejor de los casos, de arrancar, aun si el gobierno logra controlar el dólar y no tener otra crisis cambiaria. Sí, te diría que en el mejor de los escenarios llegás con la economía estabilizándose o continuando con este proceso de estabilización que arrancó en octubre pasado, que es recién incipiente y que, como estamos viendo en estos días, también tiene una serie de sobresaltos. Como vos lo explicabas antes, digamos, la dinámica está muy jugada a lo que pase con el dólar, porque eso después repercute en un montón de variables. Y como te decía al principio, si la cosa no, digamos, si no sufrimos ninguna sorpresa negativa, digamos, la economía por sí misma va a empezar a arrancar, pero esa reactivación va a ser, por decirlo mal y pronto, amarreta, en el sentido de que no va a ser un crecimiento muy fuerte, va a ser un crecimiento tal vez encima apalancado más sobre el interior del país, sobre el campo y no tanto sobre las grandes ciudades. Es decir, que va a ser una reactivación que incluso si arranca ahora en el segundo trimestre, a partir de marzo con la cosecha gruesa, va a tardar a llegar a notarse. Que no le va a terminar de llegar a la gente. Exactamente. Y por ahí llegas a agosto, a las primarias y a octubre, tal vez con un poco más de aire, pero vas a llegar con la situación apenas arrancando. A ver, ya está llegando el doctor Gil Domínguez, pues me interesa hablar con él también toda la discusión que hay sobre dos cosas, ¿no? Respecto a qué hacer con los bienes de la corrupción, y la movida que ha tenido el gobierno, que tiene un enfrentamiento muy fuerte con el peronismo por este tema. Pero fíjense el esquema, poneme por favor el esquema que puse inicialmente de esta trampa en la cual se encuentra el gobierno en términos económicos. Y ahora vamos con Giacobbe y Carlos González Prieto. Pero fíjate que en ese esquema yo había puesto en el medio las encuestas. Claro, ahí quiero ir. ¿Por qué puse las encuestas? Que apareció acá, me la pusieron acá chiquito, entonces la pasé de largo, no lo vi. Porque claro, acá tengo todas variables económicas, ¿no? La inflación, la recesión, que son las cosas reales, el dólar, que es la fiebre, y la tasa de interés, que es el instrumento que tenés para ver si la aspirina le puede dar, claro, un mejoralito para bajar el dólar, digamos, para que la fiebre no te suba mucho. Si vos no resolvés esto, la inflación, seguís con la recesión y todo lo que pueda jugar con la tasa de interés prolonga la recesión y difícilmente a la larga puedas evitar que los argentinos, cuando empiece, como decía Matías, la campaña a pleno, en la previa de agosto estén todo lo que tienen ahorro, refugiados, salgan de los plazos fijos donde sea y se pongan el canuto de los pesitos que tienen en los bolsillos, todo vayan al dólar. Ahora, fíjense las encuestas, pongo las encuestas y ahora vamos a ver las últimas encuestas que están dando vuelta. Empezaron a circular algunas encuestas, la verdad que bastante llamativas. ¿Por qué digo las encuestas? Y bueno, porque según lo que vayan mostrando las encuestas, si las encuestas siguen mostrando que hay paridad con Cristina, que Cristina está un poquito más arriba, que es incierto si efectivamente Macri le gana a Cristina en un balotaje, y bueno, más dolarización todavía. Esto no es, esto es análisis puro y simple, por una cuestión elemental, no porque Cristina, el otro día nos decía acá Carlos González Prieto que ojo que Cristina se está reuniendo con los funcionarios del FMI, lo mandó a Kicillof,
con algunos empresarios y les dice, por ejemplo, que seguiría pagando la deuda, que no quiere caer en default, que ella nunca cayó en default, que se puso el cepo para pagar puntualmente los vencimientos en dólares de la deuda, que en todo caso habrá que ver qué se hace con el FMI, como dice Labaño, como dice Massa o tantos otros, pero la deuda la va a seguir pagando. Ahora, está claro que Cristina fortalecida en las encuestas es más dolarización, básicamente porque es la incertidumbre total de si el plan que tiene el gobierno en marcha no vira 180 grados para otro lado. O sea que es un factor político que ya también está jugando en la economía. Sí, no, me parece importantísimo cuando vos mostrás que el PBI crece y gana cae y gana la oposición, ¿no? ¿Cómo se articuló políticamente la oposición? Eso quizás es más importante que si sube o si baja el PBI, que si hay o no hay crecimiento. Fíjate, en el 89 hubo una interna sangrienta entre Menem y Cafiero, pero fueron todos juntos. Después gana Menem en el 95, también con todo el PJ junto. Y después gana de la Rúa cuando el Frepaso, que era parte del peronismo disidente, le da el apoyo en lo que fue la alianza. Con la oposición. Es decir, es muy importante cómo se articula la oposición para el resultado de las presidenciales, quizá más que la economía. A ver, muy interesante lo que dice González Prieto, y le pregunto a Jorge Giacobbe, que acá es el experto en esta cuestión política. Hay una máxima que nosotros la contamos: nunca un oficialismo ganó con la economía en recesión o con la economía cayendo. Pero tampoco nunca una oposición ganó dividida. Digamos, siempre que se dieron triunfos de la oposición fue porque se aglutinó. Y siempre que el oficialismo pudo, en circunstancias difíciles, salir adelante, fue porque la oposición estaba dividida. Y nunca un no peronista terminó un mandato, y nunca una mujer había sido gobernadora de la provincia de Buenos Aires, además que no fuera peronista. Digo, me parece que lo que hay que ver... Nunca digas nunca, entonces puede pasar cualquier cosa. Claro, me parece que lo que hay que ver es que la mitad del electorado tiene menos de 35 años, esas taras que te dejan esas vivencias, digamos, operan para una parte de la población que es mucho menos que el 50% de la población, y que las respuestas las tenemos más en el futuro que en el pasado. Pero no es una tara que la oposición esté partida o vaya toda junta, ese es un dato de la realidad. Pero acá, si se junta todo el PJ, y Macri... Bueno, el tema es si los votos se juntan o no. Muy bien. Si los votos van detrás de esa dirigencia o no. La coordinación o descoordinación de la oposición, a propósito o no a propósito, hay que meter el tercer elemento, que es que los oficialismos siempre tallan en el armado de las oposiciones. A cualquier oficialismo nacional, provincial o municipal le cuesta 15 pesos poner una boleta en el cuarto oscuro para partir a la oposición. 15 pesos poner la boleta en el cuarto oscuro. No 15 pesos exactamente, lo estoy diciendo por supuesto sentido figurado, digo, pero es un esfuerzo bastante corto. Largar a la cancha muchas opciones. Y eso es lo que va a pasar. Amén de la idea, amén de que estamos tratando de analizar cómo va a ser el clima en el cual va a evolucionar el año, yo creo, lo que vos decís y el apunte respecto de la palabra encuestas que está en el centro de ese cuadro, es el siguiente: si Cristina está a 3, 4 puntos durante todo el año arriba para la general, todo el mundo se va a volver paranoico. Maxi, el mercado financiero se va a poner paranoico, ya sabemos lo que pasa cuando se ponen paranoicos. Los empresarios van a pisar la guita, nadie va a tomar un empleado porque no van a saber qué pasa. Las inversiones no van a llegar, van a querer esperar otro periodo. Las inversiones ya este año, el propio gobierno cree que la inversión va a caer 10% este año. El FMI está en el acuerdo con el FMI. Es decir, el sindicalismo, por más que está jugando... No solamente por el riesgo político y Cristina, sino porque la economía argentina... Por eso. Es un desastre, digamos. ¿Quién va a poner plata si efectivamente tenés la inflación, no sabes en qué nivel, la tasa de interés no sabes en qué nivel? Es decir, no tenés anclada ninguna variable. El sindicalismo, que está jugando, por supuesto, a ladrar pero no a morder, va a exaltarse un poquito porque saben que en la debilidad del otro lo muerden. Y entonces consiguen alguna ventaja, y en la oposición también va a haber algún nivel de exaltación. Entonces vamos a vivir un año convulsionado, porque me parece que lo vamos a vivir todo el año como lo tenemos ahora, digamos. ¿Qué están mostrando tus encuestas? Los números. ¿Qué están mostrando tus encuestas? Me descolocás con la tesis esta que tenés, que todos van a jugar para que Macri gane, para que después Macri tenga que arreglarse con la herencia, con la doble herencia, con la del mismo y con la anterior. Es decir, todos van a jugar. Sí. Yo quiero dejar mi posición taxativamente expresada. Todos van a jugar a tratar de sacar todo lo posible en la general, no pasarse de rosca y entregar la presidencia
en la segunda vuelta. Y esto ya lo vimos en el 2013 y en el 2009. Acordate la traición de los intendentes, las heridas de Néstor y de Cristina, que no le fiscalizaron la elección. ¿Cómo están dando tus encuestas? Hay que fiscalizar la elección de segunda vuelta y eso es toda una negociación, Maxi. ¿Ok? ¿Cómo están dando las encuestas? Las encuestas hoy la tenemos para la general 35-33, Cristina por sobre Macri. 2 puntos. Giacobbe la tiene a Cristina arriba de Macri 35-33. 35-33 con 2 puntos de diferencia, que es un empate, digamos, ¿no? Y Lo balotaje no se sabe, digamos. Balotaje es una moneda al aire. Espera. En esos dos núcleos, ¿qué sabemos? Que son los que capturan la atención del momento político, que son los que gritan, que son los que hablan, que son los que se muestran, pero sabemos que a ninguno de los dos espacios le da el cuero para ganar por sí mismos. Ninguno de los dos puede llegar a 45, ninguno de los dos puede llegar a 40 y 10 de diferencia. No les da el cuero. Hay 30% afuera, que cree que esta pelea es una pelea entre Frankenstein y el hombre lobo. Está absolutamente disgustado por los dos y se va a fugar por terceras, cuartas, quintas, sextas opciones. Para ese 30% no hay una opción. Va a haber 5. 5 puntos se va a llegar a la izquierda, si sale Margarita, que Urtubey por allá para poder ganar en Salta, que el peronismo federal. Dentro de ese 30%, no importa el nombre, el más potente creo que puede aspirar a 15 puntos y estamos en una elección muy parecida a la del 15. De ese 30%, insisto, que los mira a los dos y dice, esto es Frankenstein o el hombre lobo, cuando le preguntamos por la segunda vuelta electoral, 10 se definen y 20 todavía no. Y te dejan la elección 42-40 a favor de Cristina. De vuelta, 2 puntos de diferencia, es muy pequeño. Entonces, ¿quién va a definir, Maxi? Escúchame esto. ¿Quién va a definir el 18% que hoy por hoy, antes de tomar esa decisión, se tira por el balcón? Sí. Cuando nosotros le hacemos otras 20 preguntas a esa gente, nos dan algunos indicios muy tibios de cómo se puede desencadenar el proceso de toma de decisiones a la segunda vuelta. Estamos hablando de noviembre. Sí, ya es ciencia ficción eso, todo ese tipo de hipótesis. Pero esperá, porque me parece que todos van a apuntar a ese 18%, el resto no interesa porque ya está jugado, y me parece que lo que viene se va a construir en función de seducir ese 18%. Ese 18%, ya termino, ese 18%, ¿de quién opina bien? ¿De Vidal? ¿Opina bien de Patricia Bullrich? La calificación de la gestión es malísima, la calificación de Macri es malísima, la calificación de Cristina es malísima, opina bien de La Baña. Y cuando le preguntas quién fue el mejor presidente desde la vuelta de la democracia hasta ahora, Alfonsín le gana a Néstor. Ahí tenés algunos indicios de que eso puede salvar a última hora al gobierno. Claro. El gobierno necesita 60% de esos 18 puntos. Bueno, es muy fuerte el escenario que plantea Giacobbe. Ya van a salir en las redes sociales los militantes del oficialismo y demás a decir que Giacobbe es K, qué sé yo. Busquen. Que Giacobbe es K, pero han dicho todo lo contrario también. Por eso hagan un Google de Giacobbe y se van a dar cuenta que no es K Giacobbe. Pero lo que me interesa del escenario de Giacobbe, que es un poco el escenario que están viendo en general todas las encuestadoras, con algunas diferencias, es el tema de la paridad. Y esa paridad entre agosto, octubre y noviembre, para la economía argentina va a ser una montaña rusa. Totalmente. Es decir, si efectivamente estos números se cumplen, donde, según Giacobbe, al final de todo, en noviembre Macri puede sacar una ventaja y puede ser reelecto en noviembre en el balotaje porque le dio una porción del electorado. Bueno, un poco la ingeniería que están viendo, no sé, Durán Barba y Marcos Peña. Igual, Maxi, para el Lo que no están teniendo en cuenta es que si efectivamente eso ocurre, si toda esa secuencia se va dando, donde los números dan paridad en octubre, paridad en agosto, Cristina un poco más arriba en octubre, pero balotaje, bueno, la economía va a ser una montaña rusa, pero gigante. Pero pasa que si Cristina no tiene chances, si desaparece, si se junta el PJ, que ahora parece ciencia ficción, directamente tiene que armar las valijas el gobierno. Vos decís simplifica. Es como ¿Es así? Una oposición unificada le gana... Pero está bien, pero es un if que es muy improbable, digamos. Si a Macri lo abdujeran los extraterrestres, si los políticos argentinos hicieran lo que no hicieron hace 40 años... Acá vamos a hablar pero Maxi, con en Jorge serio, Donofrio, el PJ es un monstruo de dos cabezas hace 40 años. La Alternativa Federal ahora va a contar, Jorge, digamos, cuál es la estrategia y las movidas que hay en la oposición. Maxi, el PJ si obtiene una paridad, ya sea con Cristina o con cualquier otro, están convencidos que le ganan a Macri.
El punto es mantenerse parejo, con Cristina o con otro candidato. Sí, sí. Y Bueno. se van a alinear, y ellos lo dijeron, ¿Puedo un se van a apunte más? alinear detrás del peronismo, ¿Puedo un del apunte peronista más? que esté arriba. Sí. Los dos están en el mismo nivel de delirio. Los dos creen Está bien. que van a conseguir 40 puntos y por alguna razón misteriosa, mágica, que es inexplicable, el otro va a conseguir Se 30. junta todo el A ver. peronismo, se va a juntar y dijeron, Ya está. nosotros vamos a apoyar a aquel que esté detrás, o en este caso enfrentándolo a Mauricio Macri. No hay vuelta, el peronismo siempre fue el mismo. Con A ver, Pero los dos, perdóname, pero hay una cosa tan básica. Los dos líderes políticos más fuertes, Sergio Massa por el lado de Alternativa Federal y Cristina Fernández de Kirchner por el otro lado, no estarían dispuestos a acompañar a ninguno de los dos en viceversa. Entonces ese es un escollo. Pero va Cristina. bueno, espera un Pero segundo, mismo espera un segundo. segundo. Carlos.